Busquemos Romanos capítulo 12. Quisiera compartir con ustedes, meditar sobre un versículo que es muy conocido por nosotros. El versículo 1. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Quiero compartir con ustedes el tema de me rindo a Dios. Dice así el versículo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre, ahora que nos exponemos a tu palabra, ruego, Señor, que tú, aún a pesar de nosotros, nos visites a cada uno. Todos y cada uno de nosotros necesita de tu palabra. Algunos de nosotros pudiéramos tener una actitud de resistencia a lo que tu Santo Espíritu quiere hacer con nosotros. Te pido, Señor, que tú nos venzas, que tú nos conquistes y que tú, como resultado, glorifiques, magnifiques a Cristo en nosotros. Te lo pedimos, por favor, para gloria de tu nombre. Amén. Un comentarista compartió lo siguiente sobre ese pasaje. Dijo: como a menudo se bromea sobre este texto, el problema con los sacrificios vivos es que siempre tratan de escaparse del altar. Un sacrificio muerto no lo hace. Pero el problema con los sacrificios vivos es que tratan de escaparse del altar. El fuego duele. No es agradable, no le gusta. El sacrificio normalmente no es ni agradable ni atractivo. Pero, amados, nosotros sí podemos y debemos entregar nuestras vidas al Señor en total rendición. La verdadera vida del cristiano, se vive desde el altar. Sin altar no hay adoración. Entonces tenemos este texto donde el apóstol Pablo dice: así que, hermanos. Lo que está haciendo aquí es que está conectando lo que él va a decir con todo lo que él dijo anteriormente. Los 11 capítulos que él escribió, o toda esa sección que eventualmente se dividió en 11 capítulos. Entonces, los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo presenta la condenación del hombre. Estamos condenados por causa de nuestro pecado, no hay salida. Nadie puede salvarse a sí mismo. Después, en los capítulos 4 y 5, Pablo presenta la justificación por la fe. Podemos, a pesar de nuestro pecado y de estar condenados, podemos ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Siguiente, los capítulos 6 al 8, el apóstol Pablo presenta ahora aquel que era condenado y fue justificado por la fe, ahora debe vivir en santificación, debe vivir para aquel que lo salvó. La santificación del creyente. También en el capítulo 8 el apóstol Pablo presenta la glorificación del creyente. Nosotros no solamente debemos vivir para el Señor aquí, pero un día al Señor, a aquellos que se arrepintieron, se convirtieron a Cristo, a los que creyeron en Él, ellos tendrán una vida en gloria juntamente con Cristo. La glorificación del creyente. Pero también los capítulos 9 al 11 hablan de la elección soberana de parte de Dios. Todo esto es hasta el capítulo 11 y Pablo ahora dice: así que, hermanos.
En base a todo esto, teniendo en cuenta todo esto, así que, hermanos, y fíjense que él dice hermanos, no está hablando a los impíos, él está hablando a hermanos. Por cierto, la palabra impíos en la Reina Valera de 60, la Biblia que la mayoría de nosotros usa, la versión que la mayoría de nosotros usa, utiliza impíos 243 veces y pecadores solamente 83 veces. A nosotros no nos gusta la palabra impío, no nos gusta que nos digan impíos. Pecadores es más suave, pero impíos no nos gusta. Pero el Señor parece que sí le gusta decirnos impíos, decir a aquellos que todavía no se han convertido a Cristo impíos. Pero aquí el apóstol Pablo no se dirige a impíos, se dirige a creyentes, a hermanos en Cristo. Aquellos que habiendo reconocido su impiedad delante de Dios, habiendo reconocido su pecado delante de Dios, vinieron a Cristo por fe y el Señor les justificó. A esos, a hermanos. Tampoco el apóstol le escribe a religiosos, sino a hermanos, a personas que pueden entender y deben entender las misericordias de Dios, personas que deben ser motivadas por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, este es el contexto de lo que Pablo ahora nos va a decir. En primer lugar, contemplemos, hermanos, consideremos que yo debo rendirme a Dios por sus misericordias. Me rindo a Dios por sus misericordias. La fuerza del argumento, Pablo lo presenta aquí. Él dice, os ruego. En dos otras cartas, Pablo también utilizó esa expresión, pero aquí dice, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego, hermanos. Pablo quiere llamar a nuestra atención y lo que él está diciendo es, óyeme, es por amor del nombre de Dios. Os ruego por amor del nombre de Dios. Os ruego, hermanos, si el creyente, si el Hijo de Dios no vive de acuerdo a la doctrina que se supone que hemos creído y hemos abrazado, si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que Pablo ya estableció, la condenación del hombre, la justificación gratuita por la fe, la santificación del creyente, la glorificación del creyente, el hecho de que hemos sido elegidos no es de nosotros mismos, sino Dios tomó la decisión de salvarnos. En base a esto, si el creyente no vive de acuerdo a estas verdades, entonces traemos mala reputación al nombre de Dios. El nombre de Dios es deshonrado por nosotros si no vivimos de acuerdo a estas verdades. El salmista sí le preocupaba esto. En el Salmo 25:11, él decía, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Así que, hermanos, os ruego, es la fuerza del argumento de Pablo, os ruego. Cuando el apóstol nos ruega de esta manera, nos demuestra que nosotros tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Eso es lo que él quiere llamar la atención. Es verdad que Dios motiva nuestros corazones, pero nosotros tenemos que actuar. Tenemos la responsabilidad. En su gracia, nosotros podemos responder ante el ruego que Dios nos presenta por medio del apóstol. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por esas misericordias.
en vista de esas misericordias, considerando las misericordias. Y fíjense que siempre lo dice en plural, las misericordias. Habiendo nosotros contemplado estas misericordias, habiendo nosotros entendido estas misericordias de Dios, el hecho de que estábamos totalmente condenados, el hecho de que nosotros íbamos hacia el infierno y nada lo iba a impedir. El hecho de que la paga del pecado, la paga de mi pecado, la paga de tu pecado es muerte, la condenación del hombre. Pero Dios tuvo misericordia. Y Dios no solamente tuvo misericordia en ese momento, sino que Dios nos ha tenido misericordia tras misericordia tras misericordia para con nosotros. Porque no solamente no nos condenó, sino que Dios también nos justificó. La justificación, hermanos, antes que una gracia, es una misericordia. Porque si yo estaba condenado y yo iba hacia el infierno, para el Señor justificarme, antes tuvo que tener misericordia de mí. Tuvo que retener el castigo que yo merecía. Él tuvo que decidir no darme el castigo que yo merecía, hacia dónde yo iba. El Señor decidió tener misericordia de mí. Entonces vino su gracia. Su gracia fue aplicada sobre mí, su justificación por medio de la fe, pero Él gratuitamente decidió imputarme la justicia de Cristo en mí y en ti, en todo aquel que ha creído realmente. Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios nos han concedido estar en total y exhaustivamente, nosotros exhaustivamente justificados, libertados de todo castigo por nuestros pecados. Las misericordias de Dios. Una y otra vez el Señor retiene su castigo. Retiene su castigo, porque nosotros, después que Él nos salvó, no dejamos de pecar, dejamos de vivir, de practicar el pecado, pero sí hemos pecado y todos lo sabemos. Pero Dios retiene el castigo porque Él es misericordioso, porque Él mira hacia atrás lo que Cristo Jesús hizo. Por eso es que nosotros no somos condenados. Porque Cristo ya recibió el castigo, porque Cristo fue el que tomó nuestro lugar en la cruz. La paga del pecado es muerte. Cristo murió en mi lugar. Cristo murió para mi bien, para tu salvación. Entonces, Pablo nos presentó toda la extensión, toda la profundidad de la justificación por la fe, la justificación gratuita de parte de Dios en esos capítulos anteriores. Él habló de la justificación de los gentiles como individuos, habló de la justificación de los judíos como individuos y así como al final también nos habló de la final salvación de Israel como nación en el capítulo 11, cuando dice, y al final todo Israel será salvo. Estimados, repasemos pues, capítulos 1 al 3, la condenación del hombre. Los capítulos 4 y 5, la justificación por la fe. Los capítulos 6 al 8, la santificación de aquel que fue justificado, de aquel que creyó y por lo tanto fue justificado por el Señor. Capítulo 8 también la glorificación del que creyó. Y el capítulo 9 al 11, que todo esto fue por elección divina, porque Dios decidió elegirnos para salvación. Todas estas misericordias de parte de Dios las hemos recibido. Ya hemos recibido todo esto.
que son bendiciones, hermanos, y bondades incalculables, a nosotros se nos olvida la verdad, esta verdad, estas misericordias. Se nos olvida, nosotros lo damos por sentado. Por eso el Señor Jesucristo, la última noche, dejó establecida la cena del Señor, para que como congregación, nosotros como familia de la fe, recordemos continuamente estas misericordias, que no lo demos por sentado. Es verdad, el Señor nos salvó, tenemos la salvación. El Señor Jesucristo es el Salvador, y si Él es el Salvador, es para salvar. Y aquel que cree es salvo por Él. ¿Eres tú salvo ya? ¿Ya te entregaste al Señor Jesús en arrepentimiento, pidiéndole a Él que sea tu Salvador personal? Sí, Jesucristo es el Salvador, pero ¿es tu Salvador? Es diferente decir Jesús es el Salvador que decir Jesús es mi Salvador. ¿Ustedes saben por qué? Porque la salvación es personal. El Señor Jesucristo jamás salvó a grupos, siempre salvó a individuos. La salvación jamás es grupal, siempre es individual y particular. Por lo tanto, si estás aquí esta mañana y todavía no te has arrepentido, no te has entregado al Señor Jesucristo, Él te trajo para que escucharas que necesitas entregarte a Él. Las misericordias de Dios. Ahora, en vista de todas estas misericordias que ya tú entendiste, el soberano Señor de señores quiere algo en retorno. Tu vida, mi vida. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, vimos en primer lugar que me rindo a Dios por sus misericordias. Pero también, en segundo lugar, me rindo a Dios presentándole todo lo que soy. Que presentéis vuestros cuerpos. El sacrificio era horrible. Los sacrificios del Antiguo Testamento, lo hemos dicho ya en diferentes ocasiones, esos sacrificios eran grotescos, eran horribles, eran feos, eran terriblemente desagradables. Yo no he podido encontrar ninguna ilustración de las que he buscado en internet que realmente proyecte, retracte lo que significaban esos sacrificios. Imagínense, eran centenares y miles de personas que traían ya sea un cordero, ya sea una cabra, ya sea un becerro, ya sea una paloma, continuamente, día tras día, y esos animales eran degollados, su sangre era esparcida. Las ilustraciones que nosotros vemos a los sacerdotes, ¿verdad? Con su vestimenta blanquita. No, tenían que estar totalmente manchadas. Y ustedes saben bien que la sangre mancha. Y estar trabajando en eso todo el día era grotesco. ¿Y cómo estaba el piso? Era grotesco, era feo, era horrible. Pero estaba diseñado de esa manera para representar lo terrible, lo horrible que es nuestro pecado para Dios. El Señor, cuando pedían los sacrificios, ellos llevaban el animal. El animal era
degollado y el cuerpo del animal era colocado sobre el altar, sobre una parrilla, para ser quemado. No sin antes quitarle las tripas y otras cosas más para ser botadas fuera del campamento. Era realmente horrible. Entonces ahora el olor de todo esto, el olor de la sangre, el olor del cuerpo siendo quemado, era horrible. Era lo que significaba el pecado. El Señor Jesucristo fue ese sacrificio. El Señor Jesucristo no cedió su sangre solamente en la cruz. Cuando Él estaba recibiendo los latigazos, Él estaba derramando su sangre. Cuando le colocaron la corona de espinas en su frente, se la clavaron, su rostro se llenó de sangre que corría por su cuerpo seguramente. Los latigazos no eran solamente en la espalda, como se proyecta en muchos sitios. Ese látigo se enrollaba en el cuerpo. Su cuerpo, dice la Escritura, fue desfigurado con todos esos latigazos. Esa sangre terrible corriendo por las calles de Jerusalén hacia el Gólgota, perdió tanta sangre que él estaba tan debilitado que tuvieron que pedir a Simón, ordenarle a Simón que cargara la cruz de Cristo. Y entonces también en la cruz, los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, y la lanza que finalmente no encontró más sangre. La paga del pecado es muerte. Es horrible. Esas misericordias de Dios. Ahora el Señor quiere que tú y yo presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero no para ser quemado en holocausto, ni para ser sacrificado literalmente con derramamiento de sangre, como hacen los paganos, ni tampoco para ser lanzado al río, como también hacen otras culturas paganas, sino para ser entregado a Cristo, no para ser entregado a la inmundicia, ni a los vicios, ni a tu propia voluntad, ni a tu trabajo, ni al entretenimiento, sino presentado a Dios como sacrificio vivo. Por lo tanto, hermanos, presentemos nuestro cuerpo a Dios como sacrificio, sacrificio vivo, sacrificio para ser consumido por el fuego de la pasión para vivir para Cristo, la pasión de vivir para Él. Nosotros somos los más privilegiados de todo el mundo, los que hemos creído en Cristo. Y muchas veces vivimos con tanta queja. Vivimos tan mal agradecidos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y no recordamos todas esas misericordias que Él tuvo para con nosotros. Entregarnos como sacrificio vivo debe ser la respuesta natural y alegre de parte de nosotros. Debemos permitir que el fuego de Dios nos consuma. El fuego de la pasión para vivir para Él. El fuego de la pasión para servirle a Él. A veces nosotros tenemos desde aquí del púlpito que rogarles para que se haga algo en la iglesia, algún servicio. Y al final no se hace. Eso no es de cristianos. Eso no es de aquellos que entienden las misericordias de Dios y que se están colocando delante de Él como sacrificio vivo. Hermanos, necesitamos que se haga esto y esto y esto, y nadie lo quiere hacer.
El nombre de Dios, de nuestro Dios, debe ser bendecido por los demás cuando ven nuestras vidas. Nosotros debemos ser consumidos en el sacrificio de nuestras vidas para Dios, como instrumentos para el bienestar de los demás. Eso es lo que Dios quiere. Dios no nos necesita, olvidémonos de eso. Dios no nos necesita. Tú puedes tener, mira, el mejor don de la bolita del mundo. Dios no te necesita. Si mencionamos a cada rato a Carlos Spurgeon, que vivió en el siglo XIX. El príncipe de los predicadores, le llaman así los teólogos. Él no llegó a los 60 años. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios no lo necesita. Ni a él, ni a ti, ni a mí. Él puede hacer que las piedras hablen. Él puede levantar hijos a Abraham de las piedras, dijo el Señor. Pero Él sí quiere usarnos. Porque recordemos, amados hermanos, y hemos mencionado esto ya en mensajes anteriores. Habrá un juicio. El tribunal de Cristo es para creyentes. El tribunal de Cristo es para aquellos que ya hemos creído. No es para definir cielo o infierno. El tribunal de Cristo se llevará a cabo en el cielo. Ya nosotros estaremos en el cielo con el Señor, pero habrá un tribunal, habrá un juicio para evaluar cómo nosotros le servimos a Él. Y estimados hermanos, habrá mucha vergüenza, habrá lágrimas. No, pastor, pero allá no va a haber lágrimas. Perdón. Las Escrituras dicen que después de los cielos nuevos y la tierra nueva no habrá lágrimas, pero no antes. Porque no hemos servido a Dios con pasión, no hemos servido con fidelidad, hemos desperdiciado nuestras vidas, hemos entregado nuestros cuerpos como sacrificio vivo, pero no a Dios, sino a muchísimas otras cosas. El Señor quiere nuestros instrumentos físicos. Eso significa nuestros cuerpos. Dios trabaja con instrumentos. Dios trabaja con utensilios. Ya Él tiene nuestras almas. Él quiere que le sirvamos con nuestro cuerpo. Nuestras almas necesitan canales para servir al Señor, para llevar a cabo los planes del Señor. Esos canales son nuestros cuerpos. Eso es lo que Él quiere. Pastor, pero ya yo estoy viejito, a mí me duele la espalda, me duele las rodillas, todo eso. También yo estoy camino a eso ya. A mí ya me duelen las rodillas, ya me duele la espalda, a veces me cuesta subir una escalera, sí, todo eso ya. Y yo soy un niño al lado del hermano Tomás. Pero hemos leído de testimonios de personas que están tendidas en la cama por alguna enfermedad o porque están paralíticas y son tremendos instrumentos para Dios. Porque oran al Señor y las almas son convertidas y las almas son avivadas. Porque cuando les visitan, en vez de llevar bendición, reciben bendición. Estas personas que están tendidas en una cama sirven a Dios ahí, en esa circunstancia que el Señor le ha puesto, porque han decidido presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿A quién o a qué le has presentado tu vida? ¿A quién o a qué le has presentado tus ojos, tus manos, tus pies?
¿A quién o a qué has entregado tu mente y tus emociones para servirle? Romanos capítulo 6, versículo 13, en la Reina Valera contemporánea dice: tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Entonces me presento delante de Dios como sacrificio. Pero el sacrificio del Antiguo Testamento era muerto. El Señor quiere un sacrificio vivo. El sacrificio del Antiguo Testamento era presentado, era degollado, era colocado sobre el altar. El sacrificio era dominado por el sacrificador y presentado a Dios. El sacrificio perdía la voluntad propia. Cuando te presentes a Dios, ve sin voluntad propia. Cede tus deseos, tus preferencias, tus aspiraciones. Cede tus derechos y tus planes. Entrega tu orgullo y tu soberbia. Entrega tus pretensiones y aspiraciones. Sacrifica tu carácter. Entrega tus debilidades. Lo que te hace falta, tus carencias. No hay excusa. Todos podemos entregarnos al Señor como sacrificios vivos. Ya nosotros no damos las órdenes. El sacrificio no da las órdenes. Ahora obedeces. Pero no obedeces a tu propia voluntad porque la sacrificaste, la mataste, sino a la voluntad de Dios, quien es ahora tu amo. ¿Quién decide a qué hora te levantas? ¿Quién decide tus prioridades? ¿Quién decide lo que ves? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Es verdad, el Señor quiere nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y es verdad, el cuerpo se resiste a este tipo de adoración. El cuerpo se resiste al sacrificio, se resiste a este culto racional. La carne ofrece mucha resistencia y, amados, nosotros lo sabemos, pero qué bueno que encontramos versículos como este: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor va más allá que nuestras fuerzas. La vida cristiana cobra un nuevo y poderoso sentido cuando presentamos nuestro cuerpo a Dios como sacrificio. Un sacrificio que muere a su propia voluntad. Un sacrificio que muere a su propia voluntad, pero que sus miembros se llenan de vida para servir al Dios eterno. Analiza tu vida, a ver si es realmente como aquellos sacrificios que llegaban a Dios como olor fragante. ¿Puedes decir con franqueza que tu vida trae satisfacción a Dios? Si tú le llevas un lindo ramo de flores a tu esposa y se lo entregas con una sonrisa, ¿qué tú esperas de parte de ella? Esperas también una sonrisa, un abrazo, un beso, e inmediatamente lo va a colocar un florero, ¿verdad? ¿Qué pasa si en vez de eso tu esposa te da las gracias y va y bota las flores, el ramo de flores en la basura? ¿Qué fue? ¿Por qué tú hiciste eso? Bueno, dentro de unos días se pondrá feo, o sea que voy a tener que botarla como quiera, entonces lo boto ahora.
No tiene sentido eso. ¿O acaso tú le regalarías a tu esposa un ramo de flores marchitado, roto, doblado? Pero nosotros hacemos eso con nuestro Dios, siendo el ramo de flores en nuestras vidas. El Señor merece más que eso, Él es digno más que eso. ¿Quieres vivir? Debes morir entonces. Sacrifica tu vida, preséntala a Dios, no importa la edad que tengas. No hay nadie demasiado joven ni demasiado viejo para entregar su vida a Cristo como instrumento para su gloria. Por tanto, aunque tu cuerpo tiene que estar vivo para servir a Dios, tu voluntad tiene que morir. Si vivís conforme a la carne, moriréis, dice Pablo en Romanos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. También dice Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A los Corintios Pablo escribió, os aseguro, hermanos, que cada día muero. A los Colosenses nos dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. A los Corintios de nuevo dice, mi vida ya no me pertenece. ¿Por qué? Porque él dice, fuimos comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También a los Corintios dijo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, ni de ti mismo. A los Filipenses Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. El morir, el presentarme como sacrificio vivo, el morir a mi voluntad es ganancia, aunque en este pasaje él está hablando de morir de verdad. Morir de verdad es ganancia porque estaremos con Cristo. Entonces Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Vivo, hermanos, vivo. Pero no una vida marchita, quebrada, sino una vida con pasión. Con pasión porque queremos serle útiles. Debemos tener la pasión que Elías tuvo cuando se presentó frente a los 450 falsos profetas. Debemos tener la pasión de aquel joven Elías cuando se presentó frente a los filisteos y a Goliat. Pasión por el nombre de Dios. Pasión para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Nuestros ojos, hermanos, deberían proyectar el fuego de Dios. Nuestro rostro, el gozo de la salvación. Y hermanos, nuestros miembros sometidos al servicio totalmente comprometido a nuestro Señor. Pero el sacrificio no es solamente vivo, sino es santo, como el Señor Jesucristo lo fue. Santo, hermanos, porque es un instrumento separado para una obra sagrada que tiene repercusiones eternas. Santo para que tenga el poder de lo alto. Santo para que se distinga claramente de lo profano. Un sacrificio de nuestra vida santo para que sea incuestionable nuestra procedencia. Santo, sacrificio santo para Dios, pero un sacrificio también agradable, porque Dios debe sonreírse, Él debe sonreír de contentamiento al considerar tu vida para Él.
Estimado, si tu vida no le agrada a Dios, no importa a quién le agrada. Pero si tu vida agrada a Dios, no le importa a quién no le agrada. Presenta al Señor un sacrificio vivo. Muchos han presentado sus cuerpos, sus vidas, en sacrificio vivo, pero no a Dios, sino al trabajo, al estudio, a la reputación, a los placeres, al entretenimiento, a la religiosidad, a la familia, cualquier cosa genuina menos a Dios. Hermanos, esto no debe ser así. Nosotros debemos presentar nuestras vidas en sacrificio vivo a Dios. Presentemos una vida que carga un alma redimida por el sacrificio de Cristo y un espíritu vivificado por Él. Me rindo a Dios, pues, por sus misericordias y presentándole todo lo que soy. Por último, me rindo a Dios porque esa es la verdadera adoración. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, dice, ¿el con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Me voy a presentar ante Él con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dios no quiere eso. Ahora, Él dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Está hablando a creyentes, no a todo el mundo. Sí, Él quiere que hagamos justicia. Hagamos justicia. Debemos desear la justicia antes que la venganza y las represalias. Nosotros queremos que aquellos que nos han afligido reciban represalias, reciban el castigo. Amar misericordia, eso mismo, antes que el castigo. Amar misericordia cuando yo quiero el castigo sobre aquel que me afligió. Humillarte ante tu Dios cuando quiero demostrar cuánto yo valgo. Cuando yo quiero demostrar lo que yo sé hacer, mis dones, mis talentos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. Adoración con sentido. Hay mucho tipo de adoración, entre comillas, que no tiene sentido. Muchos rituales que hacen muchas personas que creen que por eso Dios va a estar contento. Ay, qué lindo, mira. Ya me tiró 10 Padres Nuestros. Yo estoy contento porque conseguí escuchar 10 Padres Nuestros. No. ¿Qué mejor forma de adoración que vivir para Dios y servirle con todo nuestro ser? ¿Qué mejor manifestación de culto a Dios que seguir en su voluntad? ¿Qué mejor evidencia de adoración genuina que la de estar totalmente entregados a los deseos de nuestro Redentor en cuerpo, alma y espíritu? Esto no es un culto extático, sino racional. No es emotivo, porque sería pasajero, sino racional,
con sentido, no es descontrolado, sino bajo el control divino en la llenura del Espíritu Santo. Es un culto con sentido a Él, para Él. Es un culto racional porque es producto de una decisión permanente. Yo y mi casa serviremos a Jehová, como dijo Josué. El culto a Dios no es un ritual que se lleva a cabo en un templo, sino una vida que trae buen reporte al nombre de Dios. ¿De qué vale que vengas a la iglesia por 2 horas a la semana y el resto del tiempo rindes culto a tus propios planes y no a Dios? Él quiere una rendición total. Me rindo a Dios por sus misericordias. Me rindo a Dios presentándole todo lo que yo soy. Me rindo a Dios porque esa es la verdadera adoración. Recuerden, el problema con los sacrificios vivos es que siempre tratan de escaparse del altar. ¿Te escaparás tú de este altar donde Dios te quiere? ¿Te escaparás del altar? Es verdad que el sacrificio normalmente ni es agradable ni es atractivo. Pero la verdadera vida del cristiano se vive desde el altar. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesús, te invitamos a hacerlo hoy. Cristo Jesús fue al altar de la cruz por ti. Él recibió el castigo de tu pecado, de mi pecado. Ahora te toca a ti arrepentirte de ese pecado, pedirle a Él perdón, pedirle a Él que te salve, que te perdone, que te dé la vida eterna. A partir de ese momento, al creer en Él, serás su hijo. Y todo esto será para ti. Todas esas misericordias de Dios. Pero entonces preséntale tu vida en sacrificio vivo. Amado hermano, ¿qué hay en tu vida que todavía no has rendido al Señor? Padre, gracias por tu palabra. Ruego, oh Señor, que tu misericordia siga siendo palpable en nuestras vidas. Y te quiero pedir esta mañana que si hay alguien aquí presente que necesita tu salvación, tú lo muevas a que tome la decisión de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. ¿Estás aquí esta mañana? ¿Deseas entregarte al Señor Jesús? ¿Deseas recibirle como Señor y Salvador? Si tú te mueres ahora mismo, ¿a dónde irías? ¿Al infierno o al cielo? Si no estás seguro, si no estás segura, es un buen momento para que tú te arrepientas de tu pecado y le pidas al Señor Jesús que sea tu Salvador. Ahí en tu asiento tú lo puedes hacer. Ahí conversa tú con el Señor, Él es el Salvador. Ahí en tu asiento, en la intimidad de tu alma, habla con el Señor. Dile, Señor Jesús, reconozco mi pecado, que sean tus palabras. Yo solamente te estoy dando una idea, ¿ok? Son tus palabras. Yo reconozco mi pecado, Señor Jesús. Reconozco que merezco la condenación. Pero gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mí en la cruz. En este momento te pido perdón por mis pecados. Ven a mi vida, salva mi alma. Sé mi Señor, mi amo, mi dueño. En este momento me entrego a ti. Quiero que seas mi Salvador
eternamente. Tus propias palabras, esto no es una oración mágica, es sencillamente que tú manifiestes con tus palabras tu arrepentimiento y que quieres que Cristo sea tu Salvador. Ahora, yo quisiera orar por ti, no quiero avergonzarte, pero quiero orar por ti. Si tú oraste de esta manera, yo quiero orar por ti. Los demás tienen los ojos cerrados, los diáconos los tienen abiertos como yo, pero los demás los tienen cerrados. Y quiero preguntarte si oraste de esta manera para entregarte al Señor Jesús. Déjame ver tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Si oraste de esta manera. Sí, pastor, yo acabo de pedirle al Señor que me perdone mis pecados. ¿Hay alguien? Si levantas tu mano, yo quiero orar contigo. No te voy a avergonzar, no voy a pedir que vengas aquí al frente ni nada de eso, sino sencillamente orar por ti. Si veo una mano allá arriba, el Señor te bendiga. Puedes bajar tu mano. Puedes bajarla si deseas. ¿Alguien más? Muy bien. Padre, nosotros vemos manos, vemos cuerpos físicos, pero tú ves los corazones, ves las almas. Esta persona que levantó la mano, tú la conoces, tú la trajiste esta mañana. Quiero rogarte, oh Señor, que tú le ayudes a entender la profundidad de la salvación, que le ayudes a entender la simpleza de la salvación y le ayudes a vivir para ti. Levantando la mano, él manifestó que te pidió perdón y pidió que seas su Salvador. Engrandécete, Señor, en su vida. Perdona sus pecados, oh Dios. Guárdale siempre. Ayúdale a vivir para ti, Señor. Quizás alguna otra persona aquí en el salón también oró a ti, pero no quiso levantar la mano. Dale el valor, oh Dios, para vivir de manera clara para ti, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor les bendiga a todos.